El jueves en el recurso que enviamos, el tema de ese día fue en el desierto. Y después viene otra prédica que me la estoy saltando. Ya la di, ya la di. En el desierto ya la había dado y abatido ya lo había dado. Y ahora voy con fortalecido. En Primera de Reyes 19 todavía no vamos ahí. Primero vamos a Primera Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra del Señor así. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Indiscutiblemente, y si usted se diera la tarea de sacar una encuesta, si usted se diera la tarea de hacer una investigación de campo en cuanto a cuánta gente ha comenzado el evangelio, cuánta gente, yo puedo decirlo, miles de millones de personas han querido ser cristianas, han intentado, han procurado, pero muchos han fracasado al principio, otros a la mitad del camino y otros casi para terminar. Pero la Biblia es clara y la Biblia declara que solamente los valientes van a lograr terminar la carrera. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis cuando da la lista de las personas que van a ir al infierno. Bueno, no al infierno, al lago de fuego. Porque los que están ahora en el infierno, dicen que el infierno está en el centro de la tierra. Yo no lo sé, no quiero saber. Pero los que están en el infierno ahora, ese no es su lugar permanente. Y los que están en el cielo ahora no es su lugar permanente. Los que están en el infierno, ellos van a ser juzgados. Y los que están en el cielo, ellos van a ser recompensados diferente. Unos vienen al juicio del gran trono blanco y otros vienen delante del tribunal de Cristo. Y los que están en el infierno van a ser lanzados al lago de fuego. Y Apocalipsis capítulo 20, 21, cuando habla de estas personas, hace la lista de quienes van a ser lanzados al lago de fuego y comienza la lista con un tipo de personas. ¿Cómo dice? Los cobardes. Los cobardes. Porque ese camino no es para cualquiera. Y cómo nos gustaría que todos siguiéramos y todos termináramos. El mismo Dios lo quiere, el mismo Señor lo desea, pero no es para todos, no es para todos, es solamente para los valientes. Y yo le digo esto porque usted tiene que tener en cuenta este versículo. No nos ha venido prueba, tribulación, tentación, problema, enfermedad, dificultad que no sea, es alguna pérdida sensible que te haya sido arrancada, algún ser querido. ¿Ha pasado esto en tu vida? Pues recuerda que Job perdió a todos sus hijos e hijas en un solo día. Es una sucesión de penalidades y persecuciones que te han salido al paso en el servicio al Señor. Segunda de Corintios. Esta lectura es impresionante, hermanos. 11, 24 al 27. Dice la palabra del Señor así, del 24 al 27. De judíos, 5 veces he recibido 40 azotes. No está hablando el adúltero, no está hablando el fornicario, no está hablando el pornógrafo, no está hablando el mentiroso, no está hablando el que procura el mal del pastor, no está hablando el maligno, el perverso, está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo por Cristo, dice: 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles,
peligros en el mar, peligros en el desierto, peligros en la ciudad, peligros ¿entre qué? Hay falsos hermanos. No, era mi imaginación. Sí, hay gente que son apóstoles de Satanás. En trabajos y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Este angelito había sufrido todo esto, no por adúltero, ni ratero, ni mentiroso, ni ladrón, ni fornicario, por amor a Cristo. Pero quizás lo que más agobia a algunos de los lectores es la vergüenza cuando nosotros hemos caído en algún pecado y hemos cedido a la tentación. Y el problema de nosotros, que muchos han sido probados del mismo modo que hemos sido probados nosotros, y quizás mucho peor, y sin embargo soportaron las pruebas con valor y dignidad, mientras que él ha sido aplastado por la prueba. En lugar de recibir consuelo de las promesas divinas, ha cedido a un espíritu de desesperación. ¿Cuántas veces cuando estamos pasando un tiempo difícil, bueno, a mí me ha pasado, de embalde sirvo al Señor, de embalde he sufrido por la obra de Dios, de embalde todo esto, y entonces cedemos a un espíritu de desesperación en lugar de soportar la vara con mansedumbre y paciencia? Nos hemos rebelado y hemos murmurado. En lugar de afanarnos en el sendero del deber, hemos desertado. ¿Cuántas veces nosotros hemos abandonado la lucha? Mire hermano, y qué bueno es que nosotros desde pequeños espiritualmente nosotros tengamos en la idea de que nosotros, yo me acuerdo que cuando yo le propuse matrimonio a Ceci, yo le dije, yo quiero servir a Dios, y el que sirve al Señor sufre mucho, sufre bastante, y de alguna manera, pues como yo dije en convivencia, le he cumplido con lo que le prometí. ¿Hubo jamás un fracasado más grande que yo? Empezamos a preguntar. Se lamenta. Muchas veces el ser humano empieza a lamberse las heridas. Cuando, mire hermano, una de las cosas que tenemos que tener nosotros los cristianos es una actitud de yo voy a ir hacia adelante, yo voy a luchar, yo voy a pelear. Muchas veces en lugar de recibir consuelo de las promesas divinas, hemos cedido a un espíritu de desesperación en el momento de la prueba. En lugar de soportar la vara con mansedumbre y paciencia, se ha rebelado y hemos murmurado en lugar de afanarnos en el sendero del deber. ¿Sabes, hermano, cuántas veces nosotros no hemos abandonado un trabajo en el cual nosotros tenemos que decir, yo me voy a quedar firme y yo voy a continuar y yo voy a seguir? Hermano, no somos cualquiera. Por eso yo quise cantar. Hay un motivo principal porque el que yo quise cantar, él me llamó a la vida eterna. Él me llamó a la vida eterna. Mis hijas me dieron ayer el regalo del Día del Padre y me pusieron una imagen bien preciosa. Dice Deuteronomio que como un padre Él nos ha llevado de la mano. Hermano, cuando nosotros vamos a pasar la prueba, cuando vamos a pasar la dificultad, Él nos toma de la mano y Él nos lleva y tenlo por seguro que Él nos va a sacar de la prueba, que Él nos va a sacar de la dificultad. Como dice el texto, no ha venido una tentación que no sea humana. Es enfermedad, es la falta de un ser querido, es un problema económico, es la salud, lo que sea, todo lo que nosotros estamos sufriendo. Número uno, tienes que saber que todos los que están sirviendo al Señor están pasando algo difícil. Por eso, hermano, esa parte de ¿cómo estás? Bendecido. Uy, a este no le duele ni el juanete. No es cierto. ¿Hubo jamás un fracasado más grande que yo? Empezamos a preguntar, ay, y empezamos a lamber las heridas. Ay, pobrecito, no, pobrecito del diablo, él no tiene solución. Pero si yo permanezco, si yo doblo mis rodillas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, claro, Dios tiene poder. Yo no he creído en cualquiera. Yo no creo en la de Juquila o en la Guadalupe. No, yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra con su gran poder. Nos lamentamos. Es justo que nos humillemos y lamentemos nuestro fracaso en portarnos. Nosotros debemos, dice 1 Corintios 16:13, no lo vea, pórtate varonilmente. Job no maldijo a Dios, pero sí lo hizo del día en que nació. Lo mismo hizo Jeremías 20. Elías, yo empecé a predicar esto el jueves, abandonó su deber. Y ahora sí vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, por favor.
Acab dio a Jezabel, sí estamos ahí, primera de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos sus profetas. En la Biblia Jezabel es una mujer diabólica, satánica, perversa. Hizo que todo el pueblo, no te preocupes, Manuel, hizo que todo el pueblo de Israel se fuera atrás. Mire hermano, y se lo voy a decir con todos sus nombres y sus letras. El día que yo no esté puede venir un pastor, una pastora, un pastorcillo, un pastorcilla, que a todos ustedes los puede volver adúlteros. Así con el conque de cristianos, que aleluya, que pues si le subes un poquito a la falda no hay problema, si bajas un poquito al escote. Yo había hecho y de cómo había matado a espada a todos sus... O sea, porque no todo el que dice gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor es cristiano. Por eso. Y dice, entonces envió Jezabel a Elías. Fíjate qué tan diabólico era la potestad que tenía Jezabel. Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no te he matado y te he hecho pedazos como tú hiciste pedazos a mis profetas. Viendo, hermano, la vida del cristiano no es por lo que ve. Nunca el cristiano por lo que ve. Usted puede ver mal su matrimonio, mal a su hija, mal a su hijo, mal su salud, mal su economía. El cristiano no camina por lo que ve. El cristiano da paso a paso por el Dios que sirve, por el Dios que tiene, por el Dios que adora. Dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un árbol llamado enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Mira, una cosa es que él haya dicho quítame la vida y otra cosa es que haya intentado suicidarse. En la hora de la prueba, cuando más difícil parecen los asuntos y se apodera de nosotros el desaliento, que se muestra de modo más visible en nosotros la fidelidad de Dios. Recuerde, en lo que estamos viendo, Elías había abandonado el deber de Dios, había abandonado el lugar en donde Dios lo había. O sea, no pierda, porque esta palabra gira ahí, digámoslo, había fracasado. No estaba en pecado, pero había faltado a su lealtad a Dios, a su compromiso con el Señor. Dice la Biblia, por eso leímos este salmo, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dice Él que Él no dejará que seamos probados, sino que dará también juntamente, hermano, la prueba. Hermano, toda la gente que dejó el evangelio pensó que la prueba lo iba a aplastar. Y si nosotros le preguntáramos a la hermana Carlota, a la hermana Leonor, a la hermana Ada, a mi papá Alberto, a los que están con el Señor, si ellos pensaron que algún día iban a fracasar, todos ellos pensaron que al otro día ya no iban a seguir. Pero hermano, diga, el Dios de toda gracia es el Dios de toda gracia. Por eso cantamos, mas el Dios de toda gracia, de toda misericordia, no nos ha abandonado. Mire, estamos de pie. Es decir, Él va a aligerar nuestra carga. Él va a quitar. Una de las cosas que nosotros debemos entender, que Él conoce nuestra condición y no va a permitir que llevemos más carga de lo que podamos llevar. Va a aligerar nuestra carga, nos va a dar fortaleza para llevarla, de modo que no seamos vencidos por esta prueba. Fiel es Dios, diga, fiel es Dios. No es que Él esté obligado a rescatarnos si nosotros pecamos deliberadamente. No. Alguien dice, es que perdí mi matrimonio. No, espérate. Tú corriste al marido, te portaste como una impía, tú lo entregaste a Satanás. Es que mi mujer se fue. No. Una de las cosas que nosotros los hombres tenemos que entender es que las mujeres tienen sus hijos y necesitan un hombre a su lado, no un niño. Fiel es Dios.
No está obligado a rescatarnos si nosotros nos metemos en los problemas deliberadamente, pero Él no nos va a abandonar. Así que, aunque por un lado no debemos ser arrogantes y atrevidos, por otro lado no debemos desesperar ni abandonar. Hermano, no vamos a abandonar la lucha. Yo he conocido hombres y mujeres de Dios. Yo conocí un hombre de Dios. En un recurso yo hablé de él. Cuando me casé, yo llevé a mi esposa para que él nos conociera a mi esposa. Ahí en Veracruz, ahí por donde está el Ruggeri, él vivía atrás del Ruggeri. Y yo lo llevé, un hombre muy humilde, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Él usaba las playeras que son sisadas. Él en el tiempo de calor, julio y agosto, no usaba bermudas, se remangaba un poquito el pantalón, estaba en chanclas. Y cuando iba a orar, porque siempre le dije, hermano, ore por nosotros ahora. A mí siempre me ha gustado pedirles a hombres, no a cualquiera. Hay gente que me dice, hermano, estoy orando por usted. Dije, no, mejor no ora, mejor déjame así. Hermano, no, así déjalo, sí, tú no te preocupes, yo ahí me las averiguo. De verdad, hermanos, usted siempre tiene que saber que usted está caminando en el sendero correcto, en el sendero correcto. A veces nosotros creemos que vamos bien y nos sale la situación y no, pues vamos a corregir. Fiel es Dios, Él no nos va a abandonar. Así, aunque por un lado no debemos ser arrogantes y atrevidos, no debemos desesperar ni abandonar. El lloro puede durar toda la noche, pero al amanecer vendrá la alegría. Me encanta la alabanza de Marcos Vidal. Sé que siempre habrá un mañana. ¿De qué modo más sorprendente y bendito sirve el caso de Elías como ilustración al ejemplo de 1 de Corintios capítulo 10? Fue una prueba o tentación amarga. Hermano, Elías había sido fiel. Mira, Elías oró para que no lloviese por 3 años y medio, dijo el Señor Jesús. Elías oró. Qué bueno cuando tú dices, Señor, trata con mi hija, trata con mi hijo. Y yo recuerdo, estamos leyendo, yo creo que algunos hermanos ya aquí en Tierra Blanca también. Gracias a Dios mis hijas tienen el buen tino. El buen tino ya leí yo, se llama Mujeres Piadosas. Yo leí 2 veces el testimonio de la mamá de Moody y leí el testimonio de la mamá de John Newton, el autor de Sublime Gracia. John Newton quedó huérfano a los 7 años. Pero la mamá, que era muy enfermiza, se dio cuenta de que pronto la iban a llamar y ella desde el principio lo empezó a instruir. Y él se apartó. Su papá era un capitán de un barco y lo hizo perverso a John Newton. Pero esa palabra que fue sembrada entre los 0 y los 7 años, que fue cuando su mamá falleció, trajo bendición. Pero leí el testimonio de Christopher Young. Y este era un matrimonio ateo. Perdón, hermano, que me estoy retrasando, pero tú tienes que oír esto. Christopher Young tenía como papá y mamá, su mamá y su papá eran ateos. Él era un gran odontólogo en su ciudad. Eso fue hace poco, porque él vive todavía y la mamá vive. Y entonces, cuando él ya estaba para entrar a la carrera, él sí iba a estudiar odontología, le dijo a su mamá y a su papá, soy gay. Dice la mamá que esto lo hizo pedazos a ella, lo hizo pedazos. Y la mamá le dijo, fíjese cómo hay gente que aunque no es cristiana sabe tomar decisiones así de pácatelas. O sea, que no le tiembla el pulso para disparar o sea, toma decisiones como va. Y le dijo la mamá, bueno hijo, aquí hay de 2 sopas, o renuncias a tu preferencia sexual o te vas de la casa. Y dijo, me voy de la casa. Perfecto. Y él se fue de la casa y entró a la universidad. Su papá estaba sosteniendo la carrera. Tú sabes que odontología es una de las carreras más caras. Y él se fue, y como homosexual en la universidad, porque usted tiene que saber que mucha gente que hace lo malo en este mundo prospera mucho. ¿Por qué prospera mucho? Porque tiene el auspicio de Satanás. Satanás les ayuda, Satanás los conduce, a ellos los guarda Satanás. Por eso mucha gente que ahorita está haciendo lo malo parece que le está yendo bien, pero llega el momento cuando Dios dice hasta aquí, porque quien gobierna toda la creación es Dios, no el diablo. Mi agua. No el diablo.
Entonces él se fue a la universidad y estaba allá y empezó a crecer como un grupo de homosexuales y empezó a crecer, o sea, no de tamaño, sino en lo, gracias muchacho, sino que en lo que él estaba haciendo y la mamá en desesperanza, hasta que ella tomó una decisión: voy a ir. Tenía que tomar un tren de 3 horas o 4 horas, voy a ir, me despido de él y regreso y me suicido. Ella no entendía, ella atea, no entendía tener un hijo homosexual. Y entonces ella fue, pero antes de subir al tren, alguien le regaló un folleto. Cuando ella se baja del tren, ella ya es cristiana. Y fue y lo único que le dijo: hijo, tienes que saber que yo te amo. Pero no le habló. Como que hay una coherencia cuando Dios es más importante que tu hijo, que tu mujer, que tu trabajo. Por eso hay gente que, como yo le dije a aquel señor endiablado, yo le dije: mejor renuncia a tu trabajo antes de que pierdas a tu familia y pierdas el favor de Dios. Pues le valió cacahuate, perdió a su familia y perdió el favor de Dios y se está hundiendo cada día más en el infierno. Pero esta hermana regresó y nunca le habló a su hijo, de rodillas. Para hacértela breve, él empezó a crecer, este muchacho, como homosexual en la universidad y estaba a punto de graduarse, pero él empezó, porque tú sabes que un mal lleva a otro mal peor, a otro mal peor. Y él entonces empezó a consumir droga, pero entonces él se volvió ¿cómo se dice? El de la ciudad, el distribuidor de la ciudad. Christopher Jan se convirtió y entonces llegó la DEA y lo metió a la cárcel. Y cuando él está en la cárcel, en la basura, él encuentra un Nuevo Testamento de los Gedeones y él levantó, dice: estaba limpio, estaba bien. Y dice, fíjate, leyó todo el Nuevo Testamento hasta terminarlo y volvió a leer todo el Nuevo Testamento. Cuando él sale de la cárcel, él es cristiano y él dice: ¿qué tengo que hacer como identidad? Dice: voy a tomar una resolución de 2. Si me caso con una mujer para toda la vida. Si no, yo voy a servir a Dios solo. Y él empezó, pero él se metió al Instituto Bíblico Moody, existe el Moody, y de ahí hizo una especialidad en divinidad y en escatología en la Universidad de Wheaton. Y entonces él es un gran conferencista en Estados Unidos, un gran nombre de Dios. ¿Y quién crees que le acompaña? La mujer que oró por él, pero no le dirigió nunca la palabra. Porque uno tiene que, por ejemplo, Luis, Noé, Juan, Chía, Raquelito, Susi, Ceci, Mimi, no son más importantes para mí que Dios. No, por favor, eso está más claro que el agua. Si clamamos a Él en el día de la aflicción, si imploramos sus promesas y confiamos en que obra por nosotros, Él no nos va a abandonar. Él no nos abandonará. Así que aunque por un lado no debemos ser arrogantes y atrevidos, por otro lado no debemos desesperar y abandonar la lucha. El llanto puede durar toda la noche, pero al venir la mañana vendrá. De modo más sorprendente y bendito servirá este caso de Elías, que fue una prueba o tentación amarga, que después de que Elías había sido fiel a Dios, había orado y no llovió en 3 años y medio por juicio de Dios, había orado y cayó fuego, había orado y la lluvia regresó, Dios contestó la oración de Elías. Pero dice el versículo que nosotros leímos: y viendo esto y viendo la amenaza. A veces el diablo nos engaña y vemos el gigante como del tamaño del Popocatépetl y en verdad es un enanito, pero nosotros vemos y no es un gigante. Dios nos va a ayudar a terminar la segunda planta, hermanos, hermano, entiéndalo, nadie hace falta, yo no hago falta, el único que es necesario aquí se llama Jesucristo. ¿Sí lo sabe? Nadie hace falta, nadie. Era más de lo que podía sobrellevar. Estaba fatigado de luchar solo en una batalla inútil. Y él le dijo: Dios, quítame la vida, ya estuvo, ya me cansé, les estoy hablando, les estoy diciendo, los estoy llamando. Yo le decía hoy a Ceci: ¿cuáles han sido los 2 temas preponderantes de Betania? La eternidad, la familia.
Si hay dos temas preponderantes de Betania, es la eternidad. Luis, antes de que termine la semana, puede estar en la eternidad, igual Noé, igual Elí, igual Juan, igual cada uno de nosotros puede estar en la eternidad. Hoy es antes de que termine el día. La eternidad es lo segundo, la familia. ¿Cómo has sembrado tu evangelio? Yo tengo mi evangelio, si tú lo quieres llamar así, y yo lo he sembrado en Ceci, Susimimi, Raque. Inamovible, inamovible. Pero Dios es fiel y juntamente con los dolores de la tentación también da la salida para que podamos soportarla. En la experiencia de Elías, como a menudo Dios hace de esta manera, no quitó la carga que él tenía, no quitó la carga, sino que le dio una nueva provisión de gracia para que el profeta pudiera. Qué importante es esto. A veces dice el apóstol Pablo: 3 veces he rogado para que se me quite este aguijón, y el Señor me ha dicho: bástate de mi gracia, bástate. Hermanos, nosotros no entendemos esto de la gracia. De verdad, hermanos, cómo me entristece esto. Algunos de nosotros podemos ver bien a nuestra familia y tenemos un corazón en este momento tan sucio y tan perverso, tan arrogante, tan vil, tan sucio, tan perverso. Y yo creo que solamente cuando estemos entubados boca abajo vamos a valorar cada una de la gracia misericordiosa que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. No quitó a Jezabel. Diga: Dios no quitó a Jezabel. No, ni hizo que el pueblo volviera a buscar su nombre en una multitud, tampoco. Pero sí renovó las fuerzas del profeta. Aunque Elías había abandonado su lugar y su deber, el Señor no dejó al profeta en la hora. Hermano, en la hora de... Yo hace poco le dije a un hermano: Dios no es infiel para olvidar tu labor. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar. Si bien es cierto que yo a usted no le puedo ayudar en el tiempo difícil, yo no, ni puedo ni pienso poder. Pero sepa usted que Dios no la va a abandonar ni lo va a abandonar. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Qué maravilloso es nuestro Dios, que Él derramó su sangre para redimirnos. Él no es un amigo circunstancial. Siempre es esto muy característico. Ha jurado solemnemente, dice Hebreos: no te dejaré ni te desampararé. Por ello podemos decir cabalmente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, 5 y 6. Y vamos a ver 3 cosas que hizo el Señor para ayudar a Elías. Lo primero que hizo el Señor para renovar las fuerzas de Elías fue darle sueño a su amado, dando a su cuerpo cansado por el viaje el descanso. Hermano, qué importante es esto. Yo sé que usted lo puede tomar hasta como juego, como relajo, pero qué importante es que nosotros podamos dormir. Qué importante es no pasar 48 horas con insomnio, y que nosotros podamos descansar confiadamente. ¿De qué modo más inadecuado valoramos esta bendición divina? No solo excelente por el reposo que proporciona nuestro hermano. Usted y yo no sabemos lo que el sueño le hace al cerebro, lo que el sueño le hace al hígado, lo que el sueño le hace a los riñones, lo que el sueño le hace al páncreas. Usted y yo no sabemos, pero el sueño, hermano, yo te voy a decir, yo recuerdo haber visto en un programa acerca de el día de las enfermedades cardíacas, y preguntaban: ¿qué es lo que hace usted más para ayudar a su corazón? Y la persona decía: yo sé que una de las cosas que usted puede hacer es descansar más, dormir más. Los que gozan de buena salud y son ambiciosos, puede que consideren las horas que pasan dormidos como pérdida de tiempo. Y no es cierto, el dormir es una bendición, pero muchos otros que se ven arruinados por el dolor o que están afligidos en gran manera consideran las pocas horas de sueño, las pocas horas de inconsciencia de cada noche como una bendición de Dios. El sueño es una bendición de Dios. Yo no sé si sabes que la UNAM tiene una especialidad que es con respecto al sueño, porque cada día más el país tiene mucha más gente que sufre de insomnios, gente que está metida en narco, gente que está metida en tráfico de gente que está metida en problemas. Y estas situaciones
maldicen tus nervios, dañan tus nervios. Todo esto está dañando tus nervios. Ninguno de nosotros es lo agradecido que deberíamos ser por ese constante y repetido regalo que el Señor nos da. No le damos gracias a Dios con todo nuestro corazón por el regalo de descansar, pues lo correcto son 8 horas. Por el regalo de Dios que Él nos da de esto. Y nosotros podemos ver la importancia de esto cuando el Señor dice en Génesis capítulo 2, 21, y Jehová hizo caer en sueño a Adán. Qué bueno es esto. Nosotros no estamos hechos para trabajar 24 horas del día, 7 días a la semana, 3. No, hermanos, Dios estableció que nosotros recobremos fuerza mental, fuerza física a través del sueño. Segundo, y echándose debajo de este árbol llamado enebro, así dice. No me ve a mí así feo como si el hermano está dando una doctrina impía. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó. Lo segundo, he aquí la segunda prueba. Hermano, qué cuidado tiene Dios con nosotros, qué cuidado tiene. Yo me acuerdo, Isra, yo no sé si tú te acuerdas, estábamos pasando el Amate y una camioneta se metió muy feo de la carretera que viene, y yo vi que Israel tuvo la intención de acelerar fuerte, y cuando él trata de acelerar fuerte, la inteligencia de la camioneta se acabó y no hubo aceleración. Yo creo que esa gente iba armada, y si nosotros tratamos de hacer carreritas con él, porque fue imprudente la manera como ellos se metieron. Yo sé que fue un ángel de Dios. Yo te puedo contar, ¿te acuerdas cuando estábamos en Chiapas? Yo te puedo contar escenas. Dice la Biblia así: y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel que le tocó. He aquí la segunda prueba del cuidado. Cada palabra de este versículo requiere atención devota. He aquí una nota de asombro para estimular nuestro interés y suscitar nuestro asombro reverente. He aquí que sucedió. Dice la palabra del Señor: he aquí alguna muestra del desagrado divino. Él había abandonado su deber, él había fallado, él había cometido un error, él había fracasado. No, él debería haber tenido un regaño, él debía haber sido castigado. Tuvo que haber caído una lluvia helada para dejar helado al profeta debajo del árbol, ahí para que sufriera. No, Él no es como nosotros. Él no es como nosotros, no. Sino al contrario, una demostración de aquella verdad. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Isaías 55, 8 y 9. A pesar de lo muy a menudo que se citan estos versículos, pocos son los creyentes que están tan versados en la palabra inmediatamente precedentes, y de las cuales es una ampliación. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que lo que aquí se nos presenta no es una alta sabiduría, sino una misericordia infinita. Y aquí luego, este adverbio de tiempo ofrece un énfasis adicional al fenómeno asombroso que tenemos delante de nosotros. No fue cuando estaba en la cumbre del Carmelo orando para que descendiera fuego. No fue cuando se postró para que regresara la lluvia. No fue en los momentos de victoria y de triunfo cuando vino la ayuda divina. No. Aquí en el desierto, en el camino de la rebelión, en el camino del abandono del trabajo, que Elías tuvo esta prueba conmovedora del cuidado del Señor. No fue inmediatamente después de su conflicto con los profetas de Baal, sino después de la huida de Jezabel, que es que Elías recibe este favor especial.
No fue mientras se hallaba ocupado en ferviente oración, pidiendo a Dios que supliera sus necesidades, sino cuando había perdido con impaciencia que le fuera quitada la vida. Él dijo: quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo. Que le llegó la provisión para que pudiera conservarla. Con qué frecuencia Dios es más bueno para con nosotros que lo que nuestros temores nos permiten comprender. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Esperamos juicio y aquí misericordia. ¿No ha habido algún luego como este en nuestras vidas? Claro que sí. ¿Cuántas veces nosotros somos merecedores de tanto juicio, de tanto castigo, de tantas llamadas de atención? Pero no lo ha hecho así el Señor, sino ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Así pues, ojalá todos nosotros reconozcamos que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia. Más bien ha hecho con nosotros conforme a su pacto fiel y según su amor que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí luego un ángel le tocó. No fue un compañero de viaje, no mandó a Eliseo, no mandó a Giesi, no mandó al criado. No, vino un ángel de Dios, vino un ángel. Un ángel fue hasta debajo del enebro, quien le tocó el corazón para que se compadeciere del que hacía exhausto debajo del árbol. Allí ello hubiera sido una muestra de misericordia, pero aquí vemos algo maravilloso. No fue un hombre, no fue un amigo, fue un ángel. Dios envió a una de aquellas criaturas celestiales que rodean su trono en las alturas para que confortara al profeta abatido y supliera sus necesidades. Aquel que es el Dios de toda gracia, dice primera de Pedro 5:10, y la gracia no tiene en cuenta nuestra dignidad o nuestra indignidad. La gracia llega con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido objeto de tanta gracia? Nuestros méritos o nuestras faltas de ellas. No, esto no importa. La gracia es gratuita. La gracia es gratuita y soberana. Cuando más hemos merecido tanto mal, cuando más hemos merecido tanto castigo, Dios tiene misericordia y no busca fuera de sí mismo los móviles que le impulsan. Dios no está obligado a darla, pero da gracia a cada uno de nosotros. El hombre es a menudo duro para con sus semejantes, ignorando sus flaquezas y olvidando que él está expuesto a caer en las mismas faltas que ellos. Y por consiguiente, obramos muchas veces del mismo modo, precipitado, inconscientes y despiadado. Pero Dios no es así. Dios no es así. Él siempre actúa de modo paciente para que en los hijos descarriados y les muestra la piedad y la ternura más profundas. Y aquí luego un ángel le tocó delicadamente, despertándole de su sueño para que viera y participara del refrigerio que había sido preparado para él. Qué impresionante es este cuadro. ¿Cómo nos recuerda estas las palabras de los ángeles? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Hebreos 1:14. Esto no quiere decir que tú puedas pedirle a un ángel o enviar a un ángel. No. Los ángeles sirven a Dios, y si Dios envía un ángel a cuidarte, a ayudarte, Él lo va a hacer. Los ángeles saben astrofísica, informática, medicina, bioquímica. Los ángeles saben todo. Ellos están alrededor del trono. Esto es algo acerca de lo cual se oye hablar muy poco en esta era materialista y escéptica, pero referente a la cual las escrituras revelan mucho para nuestro consuelo. Fue un ángel el que fue a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra para que la ciudad fuera destruida. Fueron ángeles los que fueron a sacar a Lot. Un ángel cerró la boca de los leones cuando Daniel fue dejado en el foso de los leones. Fueron ángeles los que llevaron el alma del mendigo al seno de Abraham. Fue un ángel el que visitó a Pedro en la cárcel y le quitó las cadenas. Fue un ángel el que hizo que las cadenas se le cayeran de las manos y que las puertas, los ángeles saben medicina, saben carpintería, saben herrería, saben albañilería. Y yo sé que Dios va a enviar un ángel, dice Hechos 12:7-10. Y de esta forma se viera libre de sus enemigos. Fue un ángel también el que le aseguró a Pablo
que ninguno de los que se hallaban con él en el barco en el cual viajaba, que nadie de ellos iba a perecer, que nadie de ellos iba a perder. Dice Hechos 27, 23, un ángel le dijo, nadie va a morir. Y recuerda que cuando nosotros estuvimos orando aquí, un ángel del Señor habló con nosotros acerca de la palabra de sí, esa palabra. Estamos convencidos de que el ministerio de los ángeles no es algo que pertenece al pasado. Recuerda que cuando veníamos a orar de 11 a 1 de la mañana, el Señor fue muy claro en darnos una promesa, aunque nada de esto se veía venir, aunque no se manifiestan en forma visible como en los tiempos del Antiguo Testamento, como lo indica Hebreos 1:14, ellos están al servicio de los hijos de Dios. Luego un ángel que le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera un pan cocido. Cómo me encanta el testimonio de la mamá de Moody. Moody quedó huérfano cuando él tenía 7 años de edad. Quedó huérfano. Fueron 9 de familia. No sé qué número era el de los hijos, pero cuando su papá muere, la esposa está embarazada de gemelos. Y cuando nacen, les caen los acreedores y le quitaron hasta la leña. Y le querían quitar la propiedad. Y los familiares dijeron, repártelos a los 9, porque no vas a poder con la carga. Y ella decía, déjeme otro poco, voy a luchar, voy a pelear. ¡Qué mujer tan piadosa! Una mujer de oración. Dice que cuando llegaban los pobres y los mendigos a pedir pan, yo me imagino que había un pan como un panqué. Desde entonces tengo antojo de panqué, un panqué. Y a veces ya lo tenían a la mitad. Ellos eran 9 hijos y ella 10. Y llegaban los pobres a pedir pan. Y ella les decía, ¿les damos o no les damos? Les damos, ¿verdad? Aunque nos toque de a menos. Y ellos, los hijos, se enojaban cuando los niños huérfanos de otro lugar venían y se metían a su casa porque ellos tenían un poco de leña. Y dicen, y enfriaban la casa porque afuera había nieve. Mujeres piadosas. Mujeres, yo le decía a Ceci, ¿sabes quién me recuerda a la mamá de Moody? Mi abuela. Mi abuela. Yo sé que yo tengo sangre correcta. Mi abuela fue una mujer piadosa. La mamá de Moody quedó viuda cuando ella tenía 7 años. Vivió hasta los 91 años. Y Moody dice, a todos nosotros, claro, una mujer piadosa. Dice, a todos nosotros nos encantaba ir a nuestra casa. Nuestra casa era nuestro mejor lugar. Dice, mi papá le dejó un cuarto a mi mamá. Su papá fue alcohólico. O sea, su papá le dio mala vida a su mamá. No vayas a creer que las mujeres piadosas se dan con hombres piadosos. No, una mujer decide ser piadosa y un hombre decide ser piadoso. Una mujer, aunque sea cristiana, decide ser impía, y un hombre, aunque sea cristiano, decide ser impío. Y entonces dice que los hijos, ya cuando fueron grandes, le hicieron un cuarto a su mamá, aparte, más grande, más bonito, con más calefacción. Y decía, yo me voy a quedar en aquel, por lo que les voy a decir. Dice Moody, nunca le oímos hablar algo malo de mi papá. Mujeres piadosas. Trabajadora, tuvo que mantener a 9 niños. Dios había hecho una provisión especial para su siervo. Tengo 15 minutos. Esta palabra aquí tan llena de significado, y bien podemos meditar en la escena y maravillarnos de la asombrosa gracia de Dios Elías y la gracia de Dios para nosotros. Hasta entonces, dice el hermano, el Señor había provisto, Dios proveyó a través de los cuervos a Elías. Dios proveyó a través de la viuda a Elías. Pero ahora, diga ahora, Dios actúa de manera diferente. Decía don Rubén Ramírez Myers en Veracruz, cuando el hermano Castelazo empezó la obra en Tuxtla Gutiérrez. He oído a varios hablar de esto y decían, yo no sé por qué Castelazo fue a poner una iglesia en el centro, ¿cómo se llama? El lugar malo. En el rojo de la ciudad. Ahí levantó Saúl conoce el templo de don Castelazo. Y dicen que cuando el hermano Castelazo llegó y se las vio difíciles,
Dicen que llegó un indigente y dijo, perdón, pastor. Y le dijo, perdón, pastor, ¿me puedo quedar allá afuera de la casa? Ahí en el, ¿cómo se llama? Porsche. Que en el corredor, sí, para ser legible bien, ¿me puedo quedar en el corredor? Dijo, quédese. ¿Me da permiso de comerme mi tacate? Dijo, está bien, no hay problema. Dice hermano Castelazo, y sacó un pollo rostizado, recién horneado. Dice, yo lo veía, yo eso. ¿Pastor quiere? Vieja, agarramos. No. Típico, ¿no? Ya sabes. Bueno, precavidas. Y así lo estuve haciendo diario. Hasta que se animaron los hermanos, ¿no? Dicen que era un hombre alto, claro, de barba blanca. Y cada noche, después de terminar la reunión, llegaba con su pollito. No, pues cenaba el hermano Castelazo, su mujer y sus hijos. Pasó el tiempo difícil y dejó de llegar el indigente. Y le empezó a preguntar a la iglesia, oigan, disculpe, estamos preocupados por un señor que antes venía. ¿Eh? No estaba en la ciudad de ese señor, no era de la ciudad de ese señor. Dios cada noche enviaba a su ángel. ¿Te acuerdas de aquel señor que llegó y tocó? Y yo abrí. Pastor Elisi, permítame. Y se metió. ¿Puedo orar por usted? Y así, sí, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, guárdanos. Y yo así, no, quién sabe, saca la navaja, la pistola. Ya, amén, dije yo, amén. Sacó un billete y me lo puso en la bolsa. Nunca lo volví a ver, nunca. Y yo te puedo decir, hasta el cansancio, que Dios ha enviado. Hasta entonces el Señor había provisto de una manera diferente, pero aquí nada menos que un ángel vino en su ayuda. Y aquí la constancia del amor de Dios, en que todos los cristianos profesamos creer, pero de lo que pocos parecen ser conscientes en los momentos de desesperación y oscuridad. Hermano, Dios nos va a guardar en su vida. Como alguien dijo, cuando veamos con una multitud a la casa de Dios con gozo y alabanza y gozamos de los rayos del sol, no es difícil creer que Dios nos ama, pero cuando estamos en dificultades, en problemas, en angustias, en enfermedad, y dice la Biblia que cuando estamos en tiempos difíciles, pero cuando a causa de nuestro pecado somos desterrados de la tierra del Jordán y de los hermonitas, y nuestra alma está en nosotros abatida, y un abismo llama a otro, y todas sus ondas y sus olas. Hermano, cuando nosotros pensamos, porque de veras, hermanos, los que han pasado esto saben lo que yo voy a decir. Cuando estamos pasando el tiempo difícil decimos, bueno, sí te he ofendido, pero no tanto, Señor. Yo no te he ofendido tanto, te he ofendido, pero no tanto. No es difícil creer que Dios nos ama cuando, como Elías en Querilla, en el Carmelo, cumplimos sus mandamientos y atendemos a la voz de su palabra. Pero no es tan fácil cuando, como Elías en el desierto, yacemos perdidos y como barcos desmantelados y sin timón somos juguetes de las olas. No es difícil creer en el amor de Dios cuando, como Pedro, estamos en el monte de la transfiguración y le decimos, Señor, ¿qué te parece? Hacemos una casa para ti, para Abraham. No, fue Moisés y Elías. Aquí vamos a hacer una casa. Y Pedro estaba feliz, estaba en el monte de la transfiguración. Pero ¿qué tal cuando nosotros le negamos? Y el maestro vuelve su mirada a nosotros con una mirada no de reprensión y no de castigo, sino de tristeza, porque no fuimos fieles al Señor. Es de todo punto necesario para nuestra paz y consuelo que sepamos y creamos que el amor de Dios. ¿Sabes que cuando Pedro le negó? ¿Sí sabes que cuando Pedro le negó, todos los demás discípulos se habían ido? Habían abandonado al Señor. El único que quedó cerca más o menos fue Juan, pero prácticamente todos lo habían abandonado a él. ¿Qué demostración de ello tuvo Elías? El Señor no solo no lo dejó, sino que ni siquiera le hizo una reconveniencia, ni le reprochó su conducta. ¿Quién puede sondear ni tan solo comprender la asombrosa gracia de nuestro Dios? Cuando más crece el pecado, dice Romanos, más abunda la gracia. Cuando más crece el pecado, ¿cuántos de nuestros familiares tendrían que estar en el infierno? Pregúnteme por qué no lo están.
Por la misericordia de Dios, nada más. Por la gracia de Dios. Elías no solo recibió una prueba inequívoca de la constancia del amor de Dios en esta ocasión, sino que además le fue revelada de una manera especialmente tierna. Habiendo bebido del arroyo del Querit, pero nunca él había bebido del río de Dios. Y en esta ocasión, yo no me imagino cómo era el vaso, de barro, de vidrio, de oro, de plata, pero trajo agua. No había nada en el desierto, pero Dios tuvo cuidado de que su ángel trajera agua del río de Dios. Había comido pan que le traían los cuervos, o que era amasado por la viuda, que se multiplicaba de modo milagroso, pero nunca había comido pan del cielo, que lo habían hecho manos angélicas. No porque Dios condonara a su siervo, no porque Dios dijera, no pasó nada con lo que hiciste. No, no. ¿Cómo nos recuerda esto la escena en Juan 21? Cuando el Señor llega a la playa y los discípulos han trabajado toda la noche sin pescar nada. Y Él les dice, ¡hey! A la mano, allá, ahí hay. Se dice que porque el que está en la orilla ve el cardúmenes de peces. Y echaron y recogieron bastante, que parecía que las redes se rompían. Y cuando llegaron a la playa, ya tenía pan, pues si iba café y unos pescados asados. No les dijo, hipócritas, me dejaron en Getsemaní cuando íbamos saliendo, aquel me vendió con un beso y el otro me traicionó y ustedes me dejaron. Qué gracia, qué misericordia. Habían trabajado toda la noche. Ellos lo habían abandonado y huyeron. Y ellos se habían negado a creer que Él iba a triunfar sobre la muerte, que Él iba a vencer a la muerte, que la muerte no tenía potestad sobre Él, que nadie le podía quitar la vida, porque Él es el autor de la vida. Él dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Se negaron a creer que su tumba estaba vacía y que se le había aparecido en forma tangible. Entonces él miró, Elías, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, un pan cocido sobre y un vaso de agua. Esta expresión aquí no solo hace énfasis en las riquezas de la gracia de Dios al administrar a su siervo descarriado, sino que además llama nuestra atención hacia las maravillas de su poder. Israel, en su impaciencia e incredulidad, había preguntado en el Salmo 78, 19, ¿acaso puede Dios poner mes en el desierto? ¿Acaso Dios puede salvar? ¿Acaso Dios puede cambiar? Pues no, para ti no lo va a hacer. ¡Claro que no! Israel dijo, ¿acaso Dios podrá poner mes en el desierto? Es más, ellos habían dicho, como muchas veces nosotros, mejor nos hubiéramos muerto en el desierto, en Egipto, que en este desierto horrible y espantoso. Y ahora Elías estaba no meramente al borde de ese desierto desolado y árido, sino se había metido un día de camino en el desierto donde no había nada, no crecía nada en aquel lugar, a excepción de algunas matas, y no había ningún arroyo que humedeciera sus requemados labios. Pero las circunstancias adversas y las condiciones poco propicias no son problemas para el Dios de toda gracia, no son problemas para el Dios que adoramos. Aunque carezcamos de medios, la falta de los mismos no presenta ninguna dificultad para Dios. Dios no conoce la palabra imposible, nada es imposible para nuestro Dios. Tú crees que no va a poder hacer esto o poder hacer, ¿por qué así esto? ¿En qué enclefé? Porque tú no has puesto a Dios en prioridad en tu vida. Pero cuando tú has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo, que es mi habitación, Él no conoce la palabra imposible. Él puede hacer brotar agua de la piedra y convertir las piedras en pan. Por consiguiente, aquellos a los que el Señor se ha comprometido a sostener no carecerán de ningún bien. Tanto su misericordia como su poder están empeñados a nuestro favor. Recuerda pues, tú que dudas que el Dios de Elías vive aún, que aun cuando tengas que vivir tiempos terriblemente difíciles,
Tienes que saber que Él está sentado en su trono de gloria, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Diga, nunca faltará. Mejor no los veo. Diga, nunca faltará el pan en la mesa y el agua en la mesa. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua. Estas dos palabras apuntan hacia una y otra dirección, la cual parece haber pasado por alto a los comentaristas, es decir, la clase de servicio que el ángel llevó a cabo. Cuán sorprendente que una criatura tan digna de ocuparse de una tarea tan baja, que los dedos de un ser celestial se emplearan para preparar y cocer un pan tan sabroso. Parece degradante para uno de aquellos seres por Dios exaltados a rodear su trono. Ellos rodean el trono de Dios. Ellos son excelentemente limpios moralmente hablando, y Él tuvo que servir a una raza inferior y caída y que era desobediente y destemplado. Cuán humillante dejar una ocupación espiritual y preparar comida para un mortal. Bien podemos maravillarnos ante este hecho y admirar la obediencia del ángel al cumplir la orden de su Señor. Pero qué importante. A ver, alguien va a leer Romanos 12:16, donde dice, asociándonos con los humildes. Es mejor que te lleves con el humilde. Qué torpeza. Permíteme, hermano, discúlpame, hermano. Es tanta la estupidez de un papá, es tanta la testarudez de un papá y de una mamá cuando le digan al hijo que él no debe trabajar, cuando le digan al hijo que él tiene sirviente, que él tiene… ¡Qué torpeza! De verdad, hermano, que es una reverenda estupidez cuando el padre quiere hacer creer al hijo. Hermano, yo los he visto no tener para las tortillas. Y qué bueno que nosotros no tengamos que esperar que nuestros hijos fracasen. ¿Cómo me acuerdo cuando las niñas eran? Porque a veces se nos mete el demonio. ¿Sabe que un demonio se puede meter a un marrano? ¿Sí sabes, Jasubi? Si eres Jasubi, ¿verdad? Porque aquel muchacho no lo conozco, aquel chamaco. Pero un demonio se le puede meter a un marrano, a un perro, como los pajaritos que van a la prédica. Yo sé que los pajaritos cuando cantan mis hijas y cuando graban, ellos están ahí adorando a Dios. Claro. ¿Un niño se puede endemoniar? Yo recuerdo cuando llegó una de mis hijas y le dijo a un muchacho de la librería, sírveme un vaso de agua. ¡Ey! Dijo mi esposa, no, tú no le pagas. Tú no le pagas. Y como tú no le pagas, tú no lo mandas. Ahora tú vas y le traes, ¿cómo dice? Asociándonos. Diga, yo me voy a asociar con los humildes, con los pobres, con los desvalidos. Es que yo me llevo con el gobernador. Uy, tú, qué mello. Es que yo me llevo con el presidente de la República. Uy, tú, qué temor. Es que, asociándonos, el ángel vino a servir a un mortal y no consideremos ninguna ocupación indigna de nosotros. Dice la Biblia, versículo 6 de Primera de Reyes, comió y bebió. ¿Y qué hizo? Una vez más. Y esto es evidente que la palabra de Dios no fue escrita por un publicista que trata de tapar las fallas de las personas, sino que la palabra de Dios revela la verdad tal y cual es. Es obvio que hubiera pintado al profeta sorprendido ante semejante favor divino, dando gracias, adorando al Señor, exaltando su nombre. Pero qué diferente es lo que el Espíritu Santo nos narra. Que comió y repitió, porque esto hubiera sido bueno, no tenía el calcéser. No se nos deja entrever que el profeta impaciente fuera movido en lo más mínimo. Seguía estando igual, su corazón seguía estando piedra. Él estaba creyendo que abandonar su deber había sido lo correcto. Ni se menciona que él se inclinara en adoración.
ni siquiera que dirigiera una palabra de acción de gracia, simplemente que comió y bebió y se echó otra vez. Perdóname la expresión. Comió, bebió y se echó otra vez como las bestias no inteligentes. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo es el mejor de los hombres? ¿Sabes que los judíos creen que Elías era un ángel? No. Santiago dice, diga conmigo lo que dice Santiago, un hombre con debilidades y defectos, pero que había tratado de obedecer a Dios. Qué bueno que el Espíritu Santo nos dice la verdad. Qué bueno cómo obra el santo más maduro. Usted va a fracasar si Dios quita su gracia de usted. Cuando nuestra voluntad se ve contrariada, es tan impertinente como un niño malcriado. Somos incapaces de apreciar la misericordia divina porque se considera injustamente tratado. Como yo dije cuando no tenía para el Bimbo allá en Nesa, Susi era bebé y yo dije, ¿así tratas a tus siervos? ¿Así me recompensas? Ya no le voy a quitar su precioso tiempo. Uno es incapaz de apreciar la misericordia divina porque se considera injustamente tratado. Yo no sé si usted puede mencionar los favores que Dios ha tenido para usted hoy o esta semana. En vez de expresar gratitud por los favores temporales, los vemos como cosa natural. Si usted cree que no tenemos razón sacando semejante conclusión, nosotros suponemos que Elías no dio gracias. Le invitamos a que lea lo que siguió y que se asegure de que sí indica o no que el profeta continuara en un estado indiferente, en un estado no correcto. Así me pagas. Yo que te he servido, yo que te he buscado. Y tenemos una sopa caliente en la mesa. Sé de gente que ha tenido 40 días, 50 días sin probar alimento porque están entubados. El hecho de que no se menciona el que Elías adorara y diera gracias por lo que se le daba es, por desgracia, porque así fue. Ojalá esto nos sirva para nuestra reprensión por las omisiones parecidas que cometemos. Ojalá la ausencia de adoración y de alabanza de nuestro corazón nos recuerde nuestra ingratitud por no sé cuántos favores hemos recibido de parte del Señor cada día. Póngase de pie. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.